Estás escuchando Desmadejando, con la conducción de José Mercado. En el equipo, Carlos Barbagallo, Alejandra Sofía y Benjamín Sallardés. En la producción, Mora Bizarra. Colaboran más Desmadejantes. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un nuevo programa de Desmadejando en la radio. Hoy con la visita de Darío Olmo. Ale, te doy el pase como para que lo presentes. Así es, estamos con Darío, quien es un referente porque es uno de los fundadores del equipo argentino de antropología forense, este histórico EAF que no solo tiene trascendencia en nuestro país, sino también en muchísimos otros países. Y Darío de formación es antropólogo y especializado en la ciencia forense. También en sus antecedentes, entre tantos, Darío Olmo ha sido subsecretario de Derechos Humanos durante la gobernación de Juan Schiaretti en Córdoba, dirige la licenciatura en Antropología en la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí ha gestado también que exista la materia de Antropología Forense. Y bueno, esta EAF tan histórica del año 85, creada en nuestro país, lo tuvo a Darío como fundador y como presidente en el periodo 1997-2002, y seguramente Darío, tu corazón está ahí, tu trabajo y todo centrado, me imagino, y ya nos contarás acerca de esta experiencia que te apareció, este cruce, supongo, fundamental en tu vida siendo estudiante, si no me equivoco. Sí, en realidad a todos los que después fuimos los integrantes del EAF, todo esto nos sucedió siendo estudiantes por una peripecia un tanto curiosa e inesperada, que lo que sucedía en Argentina, digamos, en ese verano entre 1983 y 1984, cuando se habían recuperado los gobiernos constitucionales en nuestro país, se empezaron a investigar un poco más seriamente muchas denuncias sobre desaparición forzada de personas en los años anteriores, en la década de los 70, y eso se hacía en el marco de la Administración de Justicia, más precisamente en la Justicia Federal. Y en ese verano, decía, era habitual encontrar en los medios, tanto televisivos como escritos o radiales, cobertura sobre noticias de exhumaciones que se hacían en los sectores NN de los cementerios, en la presunción de que allí habían sido inhumados de manera clandestina ciudadanos denunciados como desaparecidos. Eso tuvo entonces, a través de esa difusión, mucha repercusión internacional. Los resultados no eran buenos, no se producían verificaciones, no se construía prueba, y en el momento en el que funcionó la CONADEP, que fue una comisión de la verdad que funcionó en Argentina básicamente en el año 84, un departamento, digamos, como de solidaridad de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es un colectivo que reúne a la Academia Norteamericana, formó, digamos, una delegación de científicos forenses que vinieron a nuestro país a colaborar con esas investigaciones. Y entre ellos había un antropólogo, que era bastante célebre ya en aquel entonces y en aquel medio, que era el doctor Clyde Snow. El doctor Snow venía a dar cursos y a enseñar un poco de qué se trataba su trabajo, pero fue requerido básicamente por abuelas de Plaza de Mayo para realizar algunos trabajos. Entonces le pidió a la CONADEP que enviara una carta al Colegio de Graduados en Antropología de Argentina, solicitando la ayuda de profesionales argentinos para hacer exhumaciones
y trabajos vinculados a esta problemática. Las autoridades del Colegio de Graduados decidieron ignorar la carta, decidieron directamente no contestarla. Y después hicieron alarde de ello en un reportaje que les publicaron en el Diario de las Madres. Entonces, un poco perplejo, Snow se dirigió a la persona que le servía en ese entonces de intérprete, que era un estudiante de medicina, allegado a Abuelas de Plaza de Mayo, y que venía de una familia en la cual el inglés era la lengua materna, y que oficiaba entonces de traductor informal de Clyde, le pidió a ver si podía conseguir estudiantes de arqueología para realizar exhumaciones, porque así se lo había requerido un juez. Y este estudiante de medicina, que se llama Morris Tidwell Beans, no conocía ningún estudiante de antropología, solamente un compañero de la secundaria. Le dijo a ese compañero, y ese compañero habló con otros que estudiaban antropología en la Universidad de Buenos Aires, y este grupo fue el que hizo las primeras exhumaciones junto con Snow en el año 1984. Con algunas de esas personas, yo todos los veranos compartía excavaciones arqueológicas en la zona del Canal de Beagle. Éramos muy cercanos por eso. Y cuando se produjo la posibilidad de hacer una exhumación en el cementerio de La Plata, que era la ciudad donde yo vivía, me invitaron a participar de esa excavación. Y se trataba de los restos de la hija de Estela Carlotto, que había sido inhumada sin permitirle a Estela abrir el cajón o saber si efectivamente ahí estaban los restos de su hija. Entonces, en esa excavación, en abril de 1985, yo tuve la oportunidad de conocer a Snow, de conocer a Estela, de conocer a Morris, de trabajar con mis amigos, y todo eso, bueno, resultó muy estimulante, ¿no? Por un lado muy intenso, pero por otro lado muy, muy estimulante, muy fuerte. Nosotros éramos personas muy jóvenes y eso, en cierta forma, digamos, nos consolidó como grupo. Así que seguimos ayudándolo a Snow durante un tiempo. Él empezó a viajar periódicamente a Argentina. Esto empezó a hacerse cada vez más constante, y finalmente en el año 1987 decidimos formar una asociación civil sin fines de lucro. Le dimos ese nombre, Equipo Argentino de Antropología Forense, porque teníamos que formalizar, digamos, de alguna forma ese colectivo para a su vez poder recibir subsidios que permitieran sostener las investigaciones y permitiera que nos pudiéramos dedicar, digamos, a tiempo completo a hacer esto. Mientras, naturalmente, bueno, teníamos entonces un estímulo como para estudiar más también y tratar de recibirnos lo antes posible. Pero éramos todos estudiantes. Recordamos, dialogando con Darío Olmo, fundador de este Equipo Argentino de Antropología Forense. Y qué distinto debe ser, Darío, de cuando vos contás una experiencia trabajando con restos, digamos, de la historia que uno conoce muy asociada a la vida de un antropólogo, una antropóloga, a pasar a trabajar en una antropología forense donde estás trabajando no solo con huesos, sino una situación con un contexto sumamente, diría, denso tal vez, ¿no? Como que no podés desapegarte de qué estás, con qué y quiénes estás trabajando, ¿no? Eso debe haber sido fuerte para el grupo también. Sí, pero al mismo tiempo también era muy estimulante, digamos, porque por esa misma intensidad, digamos, también, bueno, ciertas hostilidades en cierta forma nos abroquilaron, nos fortalecieron, y por otra parte era muy grato trabajar con Clyde. Era muy grato también trabajar con la gente de los organismos de derechos humanos, que fue una experiencia que nos marcó mucho.
Y en cierta forma, eso de que no tuviéramos graduados, de que no tuviéramos ciertas cosas tan fosilizadas, hizo que fuéramos también bastante flexibles en cuanto a cómo abordar las investigaciones, a cómo ampliar a veces los campos de interrogación, a cómo no ser rígidos en cuanto a qué métodos usar. Y por otro lado, bueno, es muy divertido trabajar con amigos, ¿no? Con gente con la cual te llevas bien en algo que parece que es útil o que es muy interesante. Insisto, también tenía bastantes estímulos y era lo opuesto a la rutina, ¿no? Yo hacía 10 años que era empleado público de la provincia y este trabajo era muy diferente sobre todo por todos esos componentes y porque no era rutinario y porque tenía más que ver con la profesión que yo había elegido estudiar. Yo no sé si tenemos tiempo, pero en realidad hay un dato que es central, que tiene que ver con que me parece paradojal, ¿verdad?, que haya sido un americano el que ha puesto a rodar esta cuestión, pero es una ciencia en pleno desarrollo, imagino. Quizás debemos pasar para el próximo bloque la pregunta que a mí me interesa tanto, porque el equipo ha estado en América, en Sudamérica específicamente, y en algunos otros sitios del mundo. Pero entonces, a ver, la pregunta mía sería si hay algún patrón que uno pudiera identificar en la sistemática de la desaparición forzada, que hoy es un delito de lesa humanidad. Es decir, si nosotros podemos asociar la metodología de la Escuela de las Américas, es decir, toda la formación de la gente del Comando Sur, o si en cambio hay algún patrón que tiene que ver con los franceses. Es decir, es una ciencia, reitero, me parece, en desarrollo, esto de aplicar, mi modesta opinión, la arqueología, la antropología, a lo que vendría a ser construir la historia y la memoria. Esto me parece a mí lo que me pone así, me da cierto escozor. Mira, en primera instancia hay que hacer una aclaración. Cuando se trata de universos de violencia política, en la cual uno de sus subproductos, digamos, son una gran cantidad de cadáveres, por decirlo de manera un poco brutal, hay un tiempo entre que los crímenes se cometen y se pueden investigar. Ese es un tiempo en el cual ese poder desaparecedor se va desgastando y se produce la grieta como para que esto pueda ser investigado. Pero eso requiere una cantidad de años. Entonces, en una cantidad de años, un cuerpo inhumado en un cementerio pierde sus tejidos blandos y de ahí es que sean útiles o seamos útiles los antropólogos. Si esto se pudiera investigar inmediatamente de producido el crimen y se desenterrara un cadáver con todos sus tejidos, estaríamos hablando del equipo argentino de medicina forense, digamos. Pero eso fue la circunstancia histórica tanto en Argentina como en muchos otros países y tenemos que agradecer a la tosudez de la señora Thatcher en no aceptar la ocupación de las Malvinas y hacer que el gobierno militar se tuviera que retirar de manera bastante desordenada, bastante más rápido y bastante más apresuradamente que en el resto de los países sudamericanos, digamos. Entonces, en esa brecha me parece que se produce un momento muy, muy peculiar, un cierto vacío de poder, si se quiere, en el cual las organizaciones de derechos humanos avanzan, el discurso de derechos humanos avanza, se transforma en hegemónico y se puede investigar lo que pasó en Argentina con mucho más énfasis y energía de lo que se pudo estudiar en Uruguay, en Chile, en Paraguay o en Brasil. Pero en todos esos países que mencioné, efectivamente se utilizaron métodos parecidos a distinta escala y con variantes regionales. A mí me parece que hay que ver las cosas en su contexto. Me refiero a la estrategia de la desaparición masiva de ciudadanos.
Y para verlo en su contexto, hay que ver a mediados de la década de los años 70 del siglo pasado, el formidable desprestigio que habían cosechado durante sus primeros años el gobierno de Augusto Pinochet en Chile y su metodología de meter gente en canchas de fútbol y ese tipo de cosas que recorrieron el mundo, que lo espantaron. Y me parece que en cierta forma fue como lo que los militares argentinos, tomando nota de eso, es muy raro lo que hicieron, pero bueno, fue como una vuelta de tuerca más. Es decir, bueno, no solamente que los vamos a detener, sino que además no los vamos a reconocer. Y los vamos a matar, pero no los vamos a reconocer. Todo se va a hacer en la clandestinidad, todo lo vamos a negar, no vamos a hacernos cargo de todo esto. Y bueno, se produjo lo que se produjo acá, que fue un escándalo internacional. O sea, que en el año 1980 le hayan dado el premio del Nobel de la Paz a un ciudadano argentino que nadie conocía, ni en Argentina, ni en el exterior, porque era una persona que se dedicaba a la defensa y promoción de los derechos humanos, pues me parece una señal muy elocuente de la comunidad internacional frente al escándalo de lo que estaba sucediendo en Argentina. Fue una forma de decir, no ignoramos lo que están haciendo, y no vamos a seguir tolerando que lo sigan haciendo. Entonces, bueno, ese me parece que fue un poco el límite, ¿no? Darío, te propongo escuchar un poquito de música y seguimos dialogando con vos. Por supuesto. Los árboles renacerán en este patio vacío, con un pañuelo y nada más, como si fuera un vestido, girando al sol, un jueves más conmigo. No es lo mismo. Tu tiempo fue la tempestad que modeló tu carácter para buscarme y no encontrar nada de lo que buscaste. No existe un soberano en esta tierra. Tal vez es solo un ensayo de tormenta. Los árboles renacerán por algún martes prohibido, resucitando sin piedad todo el dolor que has vivido. Tal vez no exista un soberano en esta tierra. Tal vez se trate de un ensayo de tormenta. Seguimos en Desmadejando Radio con Darío Olmo, fundador, junto a otros compañeros, del equipo argentino de antropología forense, un equipo que en el año 2020 fue nominado para el Nobel de la Paz. Hace minutos, Darío, contabas de este Nobel argentino ignorado y que la comunidad internacional, entre otras cosas por sus méritos, pero también para señalar la barbarie argentina, fue, digamos, beneficiado
con este premio Nobel, estamos hablando de Adolfo Pérez Esquivel. Y Darío, el trabajo de LEAF se expandió, como nos contabas. Vos, si uno ve tu agenda, digamos, has recorrido decenas de países, no solo con charlas, sino con trabajo de campo. Y vale mencionar la participación en el reconocimiento de los restos de Ernesto Che Guevara, de Allende, de Neruda, de los asesinatos de los estudiantes en México, en fin, algo que ilustra la huella que se hizo con el EAF y cómo está hoy expandida, digamos, con cuántas, no sé si llamarle filiales, cómo es si existe un trabajo en red, cuántos son hoy en el equipo de trabajo, cuántos estudiantes eligen esta rama que vos has desarrollado puntualmente en Córdoba. Bueno, en principio lo que quisiera señalar es que yo desde hace varios años no tengo un vínculo orgánico con el equipo. Trabajo en otra cosa y lo que se mantiene son los lazos personales y la amistad, por supuesto, pero no puedo hablar, digamos, de manera oficial por el equipo. En la actualidad, creo que son aproximadamente un poco más de 60 personas. Hay una oficina en Buenos Aires, en el espacio de la memoria donde antes estaba la ESMA. Ahí hay un laboratorio de genética molecular que está en Córdoba. Hay una oficina permanente en Nueva York, a cargo de nuestra compañera Mimi Doretti, otra de las fundadoras, que es la persona que se responsabiliza de todo el trabajo básicamente en la región de México, en la región de la frontera entre México y Estados Unidos, y también en otros puntos de ese gran país, como por ejemplo las investigaciones en Guerrero por los normalistas de Ayotzinapa. También hay una oficina permanente para África, en Sudáfrica, a cargo de Claudia Viso, y por otro lado, bueno, ahora lo vamos a tener a otro de los fundadores, a Luis Fondebrier, también se aleja del equipo y va a trabajar al secretariado de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, pero su compañera Mercedes Salado va a continuar coordinando el laboratorio de LEAF desde Ginebra. Entonces, lo que tenemos es como dos oficinas permanentes para tomar trabajos tanto en el continente africano como en el hemisferio norte en general, digamos que es un poco, se lo reparten entre Mimi y Claudia, pero digamos el grupo más numeroso es el de la oficina de Buenos Aires. Esto que te preguntaba en relación a la formación universitaria en esta especialidad, digamos, por suerte llevamos muchísimos años en democracia y digamos ese trabajo intenso de reconocimiento, de identificación, de recuperar historias, de armar el rompecabezas, no tiene este contexto, pero digamos, ¿cómo ves vos desde lo académico la formación, las expectativas de los estudiantes, el campo profesional en tu especialidad? Mira, las expectativas es un tema complicado porque no es fácil satisfacerlas y se acerca mucha gente encantadora, con mucha ilusión, muy responsable, muy estudiosa, pero lamentablemente no siempre se puede sumar gente porque no hay recursos para sostener una ampliación constante. De todos modos, desde el grupo original, que éramos 6 personas, a los 60 de la actualidad, efectivamente el equipo se ha multiplicado. Y hay un interés interesante por las ciencias forenses en general, por la criminalística en particular. Eso se ha desarrollado bastante en los últimos 20 años en nuestro país. Me parece que un poco la experiencia nuestra ha contribuido yo diría, a poner los estándares y los protocolos que se usan en Argentina
más o menos a escala o a igualar el paso de cómo es la perspectiva internacional en estos temas. Y por otro lado, visto los éxitos de este tipo de experiencia, Cruz Roja Internacional y la Organización de las Naciones Unidas también han propiciado protocolos que ahora son prácticamente universales y que dan unas ciertas garantías en cuanto a la calidad o a los umbrales mínimos de tolerancia para los trabajos de esta naturaleza. Hay un progreso objetivo en estas disciplinas, lo cual por un lado es alentador. Lo que no sé si es tan alentador es llevar todo este conflicto o todo el tema de las violaciones a los derechos humanos al campo de la administración de justicia, eso es algo discutible, si estas cosas se deben ventilar en los tribunales o si los conflictos políticos se deben resolver dentro del campo de la política, digamos. Pero eso es una discusión que obviamente nos trasciende por completo. Darío, y en relación a los primeros trabajos donde incluso las pautas de ADN, etcétera, en los 80 no estaba, digamos, con la actualización que tiene hoy. Ustedes no eran compartimentos estancos, supongo. Ustedes trabajaban con un equipo donde también estaban las familias, donde también estaban, digamos, la política, donde también estaban otros campos de la vida cotidiana. ¿Cómo interactuaban? Porque tal vez no era el rol de ustedes el comunicar a determinada familia que los restos que habían encontrado efectivamente eran de un familiar, pero seguramente había vasos comunicantes en los cuales no era solo ir y desenterrar en una zona donde estaba señalada como un posible, por ejemplo, fosa comunitaria. Había algo previo, un durante y un después. ¿Cómo era transitar todo ese momento? Bueno, en principio nosotros tomamos una serie de decisiones sui generis, porque no teníamos referencias ni experiencias en las cuales apoyarnos, sino que era como que todo lo teníamos que inventar, y eso también era muy interesante, y adoptamos un criterio de trabajar siempre en estrecho contacto con los familiares. Cada caso, digamos, envolvía una cierta presunción sobre con los cuerpos de quién podríamos eventualmente encontrarnos si tomábamos ese caso. Y por otro lado, empezamos a entender que el sistema de represión ilegal tenía ciertas pautas, ciertos hábitos y ciertos límites, digamos, que era, así como era clandestino, también era territorial, y generalmente si se usaba un cementerio de una localidad dada, era sensato suponer que esos cuerpos procedían de algún centro clandestino de detención que funcionara más o menos cerca de ese cementerio. Y entonces lo que hicimos fue empezar a investigar un poco la historia de los centros clandestinos de detención a través de las denuncias, los testimonios de los sobrevivientes, lo que la justicia había acumulado y los organismos también, como saber sobre esos lugares tan oscuros. Y fuimos estableciendo también entonces un padrón de vistas en cada centro clandestino de detención y también un calendario de entre cuándo y cuándo fueron vistas. Y después teníamos que recabar datos, y eso nos llevaba a entrevistarnos con las familias, recabar datos para ver qué podía tener de peculiar eventualmente el esqueleto de esa persona para eventualmente identificarlo en un periodo de tiempo que, como vos decís, es previo a la genética molecular y previo al ADN de huesos y dientes. Entonces, eso nos llevaba a tener ya un contacto con cada familia, a tener referentes en cada familia sobre a quiénes dirigirnos para buscar más datos, para ampliar, para conversar, para entender también por qué esa persona se había transformado en blanco de la represión, entonces también su historia política, su historia personal. Eso enriquecía, por supuesto, el acervo y no se atenía estrictamente a lo técnico, porque con lo técnico tampoco
alcanzaba o no alcanzaba con saber si le faltaba tal diente o había tenido tal quebradura. También uno tenía que entender la militancia de la persona, en qué grupo estaba encuadrado, entender en qué circunstancias esa persona había caído, había sido secuestrada, si habían sido secuestradas otras personas vinculadas a ellos antes o después, entender ese concepto de línea de caída, que fue, digamos, como algo que devino de las investigaciones, y entender entonces también la lógica de la represión ilegal, porque la lógica esto no era por sorteo, digamos, era una cosa que había ciertos grupos que eran blancos de la represión ilegal. Entonces, entender cada episodio de desaparición forzada en su contexto permitía también afinar la hipótesis sobre los sitios de inhumación y las fechas de inhumación, y entender cómo funcionó cada cementerio, si esto estaba registrado o no. Fue un aprendizaje. Al mismo tiempo que hacíamos el trabajo, íbamos como aprendiendo y haciéndolo de manera cada vez más eficaz. Y después, bueno, a principios del siglo llegó la genética y esto... Un salto importante. Un salto muy importante. Estamos dialogando con Darío Olmo, escuchamos un poquito de música y continuamos charlando unos minutos más con él.
Bueno, estamos aquí con Darío Olmos y hay una pregunta que me parece muy interesante, que es que nos cuente la experiencia que vivieron en Bolivia con el cuerpo del Che Guevara y todas las historias que seguramente rodean esta experiencia. Bueno, la experiencia del trabajo ese en Valle Grande fue larga, transcurrió entre 1995 y 1997. En principio se estableció que el cuerpo del Che estaba enterrado en algún lugar de Valle Grande a partir de una infidencia de un general boliviano que, hablando con John Lee Anderson, que era un biógrafo del Che, que hizo una biografía bastante importante del Che, le confesó en algún momento así de confianza y de relax que el cuerpo estaba enterrado en Valle Grande. John Lee fue consciente de la noticia que estaba recibiendo, inmediatamente envió un cable a Nueva York y al día siguiente, eso fue tapa del New York Times, y digamos que se ejó a rodar ya algo que no pudo detenerse, que fue la investigación sobre los restos de Ernesto Guevara y sus compañeros del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, como nosotros habíamos trabajado varias veces en Bolivia, en casos de desaparecidos bolivianos y de casos de violencia política en Bolivia, ya teníamos un conocimiento con la gente de los organismos, y ellos nos propusieron que participáramos de la investigación como peritos de los familiares de los ciudadanos bolivianos muertos en esa campaña. Y allí fuimos y trabajamos desde noviembre del 95 hasta junio, julio del 97, que es cuando se produjo la identificación, ¿no? Como era algo muy largo, íbamos rotando. En primera instancia, la primera persona que fue a trabajar a Bolivia fue nuestro compañero Alejandro Inchaurregui, lo hizo con Anaí Ginarte. Después, durante ese verano, en 95-96, fueron rotando. A mí me tocó ir en marzo del 96. Ahí pudimos encontrar los restos de Moro, de uno de los compañeros del Che, que había participado de las campañas de Cuba y del Congo. Meses después volvimos porque se había establecido, digamos, el paradero del cuerpo de Tuma, otro compañero del Che, y en todo ese trayecto trabajamos en colaboración con un equipo cubano, que eran funcionarios básicamente, eran personas que trabajaban para el Estado cubano, y que por esa misma circunstancia podían tener mayor instalación y estar durante más tiempo en el campo. Era gente con la cual era muy grato trabajar, muy serios, muy responsables, muy comprometidos, coordinados por el doctor Jorge González, y en un momento a nosotros se nos hizo insostenible, porque tampoco teníamos, digamos, un subsidio para mantener investigaciones en Bolivia. Entonces hicimos un acuerdo de que ellos investigaban, hacían la investigación histórica, y cuando se producían excavaciones, cuando era necesario realmente remover tierra, nos llamaban, y esa parte del trabajo la hacíamos juntos. Y así fue como se hizo en cada vez que se excavó, efectivamente. Y en junio del año 97, ellos llegaron a la conclusión de que ya tenían elementos suficientes como para iniciar excavaciones de gran alcance en lo que era la antigua pista del aeródromo de Valle Grande. Empezaron la excavación, y cuando encontraron restos nos llamaron, detuvieron la excavación e inmediatamente viajaron entonces los compañeros que estaban en posibilidad de viajar en ese momento, que fueron Marcos Omiliana, Patricia Bernardi y Alejandro Inchaurregui, y fueron los que participaron de la exhumación del Che y de todas las personas que han sido inhumadas con él en ese lugar de la pista. Los cuerpos
se llevaron al Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, ahí se hizo el estudio. Fue fácil la identificación, digamos, de los ciudadanos cubanos, porque, bueno, sabemos que el sistema de salud pública es un registro muy completo, tanto odontológico como de distintas naturalezas sobre los cuerpos de los cubanos. También se pudo avanzar sobre el caso de los ciudadanos bolivianos y se produjeron un número importante de identificaciones. Naturalmente, bueno, la importancia de la figura histórica hacía que a los términos prácticos, a los términos del trabajo, el trabajo se hiciera bastante incómodo, porque había como un gran esnovismo alrededor de esto, un morbo por encontrar los restos del Che, una situación bastante incómoda a la cual nosotros no estábamos habituados en el trabajo en distintos países, digamos. En general nuestro trabajo en terceros países transcurre con bastante tranquilidad y en escenarios bastante poco visitados, por supuesto. Pero de todos modos, bueno, fue una experiencia importante y para el equipo también un hito importante, más allá de los momentos gustosos o los momentos de disgusto que podía tener, como tiene toda investigación, ¿no? Sobre todo si se extiende en el tiempo. Quien dice esto es Darío Olmo, nuestro invitado de este lunes. Un placer escucharte, Darío. Y en la presentación, pero todavía no terminamos de hablar con vos, hay que decir que este antropólogo también es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata, y es un gusto que hayas estado compartiendo con la audiencia y todo el equipo de Desmadejando Radio, toda tu experiencia, que en cierto modo es la experiencia de nosotros como argentinas y argentinos. Gracias, Darío. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma siempre hacia ti. Solo voy a volver. Y cuando regrese, solo verás en mí. Y el nylon abrió sus alas en mí y ahora ve solo viento. Y el nylon abrió sus alas en mí. Tu cara se borra, se tiñe de gris. Serás una piedra
Ya mis ojos son barro en la inundación, que crece, decrece, aparece y se va. Ya mis ojos son barro, barro. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Solo verás en mí, siempre a través de mí. Solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto, 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 espanto. Este es un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijos, que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar. Bueno, así llegamos al fin de un nuevo programa de Desmadejando en la radio. Esta semana hemos tenido la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo y de los Trabajadores. 1 de mayo que viene siendo cada año en estos últimos que nos ha tocado vivir en Argentina un poco más complejo. Perón decía que el trabajo dignifica a la persona, y esto hoy parece ser una quimera. Efectividades conducentes pedía don Hipólito, y eso llevaba a tener menos teorías y más praxis, más hechos. Cuando tengas dudas, aconsejó Cristina, mirá y escuchá al pueblo, sujeto histórico que hoy aparece desdibujado, pero todos los que sentimos como propia la injusticia con los que están a la vera del camino sabemos a dónde hay que mirar. Luchemos juntos, entonces, para que el gobierno que votamos, en su conjunto, tome la senda de la soberanía y de la justicia social, haciendo honor a nuestros mejores hombres y mujeres de nuestra querida historia argentina y latinoamericana. Y de Latinoamérica, si tenemos que hablar, desgraciadamente ha fallecido Alcira Argumedo, socióloga, política, fue diputada nacional, y entre sus libros resalta Los silencios y las voces en América Latina. Enlazado con el tema del 1 de mayo y de la clase trabajadora, ella presenta en su libro, en uno de sus capítulos, alternativas para América Latina frente a una modernización que la menciona como subordinada y excluyente. Y dentro de este modelo de sociedad-estado, dice ella,
el capitalismo, el neoliberalismo, selecciona entre el conjunto de la población a determinados sectores que han de ser los protagonistas esenciales de la modernización, asumiendo, dando por cierto esto, que durante un tiempo no todos van a poder incorporarse a este proceso de la modernización, a diferencia de lo que sucedía con los modelos sociales que estaban vinculados con el paradigma de la producción industrial capitalista que conociéramos hasta los años 70, ¿no? Con el denominado estado de bienestar. Esta selección no genera un enfrentamiento entre clases sociales articuladas horizontalmente, como sucediera en ese estado de bienestar, entre grandes empresarios y obreros industriales, sino, nos dice ella, solo los grupos económicos financieros van a ser dentro de los empresarios los que van a entrar en la modernización. Aquellos grupos financieros más dinámicos, más poderosos, fueran locales o transnacionales. Las pymes, como las conocemos, si no se enganchan en ese tren de los grandes grupos económicos financieros, quedarán a la deriva también. Y no todos los trabajadores pueden integrarse a este modelo, nos dice Alcira en el libro que estoy comentando, porque es entre ellos donde se va a producir la desarticulación más significativa. Las tendencias hacia un desplazamiento masivo de mano de obra que generen las reconversiones tecnológicas, la tecnología jugando, dentro de estos lineamientos de la política económica van a tender a quebrar a las clases trabajadoras, en especial en los países latinoamericanos, en tres sectores principales. En primer lugar, nos cuenta de una aristocracia laboral, es decir, aquella que va a quedar enganchada bien arriba con las industrias y servicios de tecnología de avanzada. Va a estar conformada por una minoría de antiguos o viejos y nuevos trabajadores recalificados para esta operación de la automatización que va a tener la tecnología, con niveles de ingreso altos y posibilidades de acceso a servicios sociales y pautas de bienestar, incluso participando en algunos beneficios empresarios. Esta aristocracia laboral, como ella la denomina, no va a superar más de un 20 o un 25% de los actuales trabajadores. Recordemos que este libro está escrito por Alcira en el año... Lo terminó de escribir la primera edición en el año 92, ¿no? Situémonos en esa época menemista, de desguace del estado de bienestar, de venta de las últimas empresas del Estado, las más vitales, de la entrega del suelo y del subsuelo de la patria, de la aerolínea de bandera, de la desarticulación de la flota, de la flota mercante argentina, la que transportaba nuestros productos, es decir, el desmantelamiento de la Argentina, para estar sin eufemismos, ¿no? Entonces, en ese escenario es que ella plantea esta ya avisora, y fijémonos cómo se llegó a concretar, desgraciadamente, pese a algunos periodos donde hubo resistencia a estas medidas, con los 10 años de gobierno de Néstor y Cristina, donde se luchó para poder retornar a un estado de bienestar, pero obviamente un proceso que llevó tanto tiempo de destrucción, la reconstrucción también amerita un plazo similar y esto no se llegó a concretar. Una segunda fracción de trabajadores, dice los trabajadores anacrónicos, es decir, aquellos que están ligados a la administración pública, las empresas del Estado, las finanzas, las industrias tecnológicamente obsoletas, ¿no? Y que cuesta mucho volver a cambiar el sistema, reconvertirlo, digamos, cambiar el sistema, y estos trabajadores anacrónicos corresponden a un periodo de transición. Frente a ello, las direcciones empresarias tienden a desplegar diversas estrategias de disminuir los ingresos relativos y las reivindicaciones laborales, le ofertan jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, esto que fue uno de los institutos jurídicos que utilizó el menemismo con préstamos del Banco Mundial para forzar, tentando a los trabajadores de las empresas del Estado a que tomaran el retiro voluntario, y les pagaban con jugosas indemnizaciones en muchos casos, que eran muy tentadoras,
pero que obviamente después dejaban a esa persona de 40, 50 años, 60 años, prácticamente sin ninguna posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral, terminaba comiéndose esos retiros voluntarios. Y el tercer grupo, que ella denomina el de los marginados estructurales, que fue la gran creación de esta década nefasta de los dos gobiernos de Carlos Menem, que alimentaron la población excedente absoluta del nuevo paradigma tecnológico, que está constituido por una masa creciente de desocupados, de trabajadores precarios y con muy bajos ingresos, o de jóvenes que no han podido entrar en el mercado de trabajo como consecuencia del estrechamiento acelerado de las opciones laborales. Fijémonos, ¿no? Lo que insisto, lo está diciendo en el año 92. Y hoy lo tenemos, hoy tenemos los movimientos sociales que han salido a tratar de aunar esfuerzos de todos estos ex trabajadores orgánicos y que hoy lo hacen a través de cooperativas, y los movimientos sociales que los tratan de unir para una lucha solidaria. Pero evidentemente sí son trabajadores que están al margen de toda legislación laboral, que tienen un sistema de autosustentabilidad a través de estas cooperativas de trabajo, pero que no son, obviamente no es el esquema de aquel estado de bienestar de los años 70, donde la pobreza en Latinoamérica rondaba el 7%, en el caso de Argentina también, ¿no? Y a la época en que ella escribió este libro habla de un 52%, y hoy no le estamos muy lejos. De modo que, bueno, esto es un poco lo que ella plantea. Y era una visionaria, evidentemente, una estudiosa, inteligente y visionaria que supo estar parada en un momento en que había que pararse de manos ante ese reinado del menemismo. Recordemos que había dentro de los legisladores nacionales había un grupo de 8 que había enfrentado al régimen menemista, alertando sobre todas estas cuestiones, y Alcira Argumedo fue una de las que vio claro cómo era la historia, así que un recuerdo enorme por una mujer talentosa, valiente, inteligente y compañera. Bueno, buenas noches a todos y a todas, gracias por estar con nosotros una vez más en Desmadejando Radio, será hasta el próximo lunes.